Bendita Medea. Gracias siempre por ser tan anticipada. Compartimos aquí pantalla, la pizarra. Tendríamos acá lo siguiente. A este tema le vamos a decir problema. No, antes que todo, hoy es 26 de mayo del 2021. A este tema, 100% concentración, cero aburrimiento, cero de todo. Su problema es aquí. Problema general de proyectiles. El ejercicio dice de la siguiente forma. Vamos a colocar acá. Se dispara, vamos a poner el número 1. Punto seguido. Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 80 metros por segundos. Ojo con esto, ahora tienes con un ángulo, así como los vectores. Imagínense, estos son como vectores, ¿ok? Son vectores en realidad. Con un ángulo de 30 grados. Lo voy a poner así como un asterisco, 30 grados. Punto y seguido. 30 grados por encima de la horizontal. Es de obvio, ¿verdad? Es de obvio que es por encima de la horizontal porque va a estar un poco inclinado. Entonces, determine su posición y velocidad después de 6 segundos. Ahorita solo vamos a darle posición. Sí, ahorita solo posición. Posición y velocidad. Creo que con eso es suficiente. Posición y velocidad después de 6 segundos. Ok. Ahí estaría. Y antes de esto vamos a recordar lo siguiente. Que para calcular, en el caso de recuerden como son dos fórmulas, en este caso siempre se van a cumplir dos fórmulas. Vamos a tener aquí componentes horizontales y verticales de la posición. Esto es para saber la posición, ¿ok? Entonces, ¿cuáles serían esas fórmulas? Las fórmulas serían las siguientes. Tenemos que para X va a ser velocidad inicial en X por el tiempo y en Y va a ser igual a tener velocidad inicial en Y por tiempo más un medio, más 0.5 lo habíamos dicho, más 0.5 por gravedad por tiempo al cuadrado. Esas fórmulas utilizaríamos en el caso de si queremos saber la posición. Más sin embargo, si queremos saber las componentes horizontales, recuerden que ahora son dos cosas que buscamos en X y en Y, horizontales y verticales de la velocidad, utilizaríamos lo siguiente. Para velocidad en X, bueno, la velocidad en X recuerden que nunca cambia, entonces va a ser la misma velocidad inicial. Pero la fórmula para velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y. Ahora sí va a existir velocidad inicial en Y. Más gravedad. Esas son las formulitas. Y usted dirá, profe, ¿y dónde vamos a sacar entonces la velocidad en Y? Aquí es donde la magia de los vectores hace su partido. Entonces, lo lógico sería colocar aquí algunos datos sencillos. Estos datos son como quien dice, ahí para salir del paso.
Por ejemplo, dice que se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 80 metros por segundo. Usted solo lo va a colocar como velocidad inicial. ¿Ok? No como en Y, no como en X, solo velocidad inicial. Velocidad inicial de 80 metros por segundo. Ahí está. Con un ángulo, ¿ok? Ángulo. Es más, déjenme buscar, no sé si por acá lo tengo. No, lo voy a buscar mejor porque conociéndolo ustedes van a pensar que ese es un cero el que voy a colocar. A ver. Este es el símbolo que necesito. Listo. Aquí está. Ahí está. ¿Cuánto vale los grados? 30 grados. Ahí está, 30 grados. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más puedo rescatar de ahí? Por encima lo determine sobre... Ah, me da el tiempo. El tiempo es 6 segundos. Ok. Vamos a calcular, si les parece bien, vamos a calcular las posiciones. Ok. Si ustedes notan en la fórmula de la posición, tenemos velocidad inicial. Digamos, vamos a poner esta fórmula. ¿Sí? Imagínense que quiere calcular el inciso A, que se determine su posición y velocidad después de 6 segundos. Entonces, ¿qué me está pidiendo el ejercicio para saber arrancar? Bueno, me está pidiendo X y me está pidiendo Y, por decirlo así, en el inciso A. Ahí está. No los conozco. Recuerden que ahora toma ustedes dos datos. Van a existir dos datos, las dos distancias. Uno es qué tan alto va a llegar, que Y, ¿verdad? Recuerden que Y es el eje vertical. ¿Qué tan alto va a llegar? Y el otro es qué tan largo, que sería X. Y el inciso B, ¿qué me pregunta? Velocidad. Entonces, me va a preguntar la velocidad en X. ¿Cuánto va a ser eso? No sé. Velocidad en Y. ¿Cuánto va a ser eso? Tampoco lo sé. Son cuatro componentes. Entonces, vemos. Fórmula. Vamos con, vamos a poner aquí fórmula. Vamos con el inciso A. Ahí está. Si yo quiero calcular la posición en X, ¿ok? Observe lo que me dice la fórmula. Lo coloco. Voy a calcular primero la posición en X, después la posición en Y. Pero observe lo que me pide la fórmula. Velocidad inicial en X. Pregunta, ¿tengo en los datos alguna velocidad inicial en X? Búsquenla. Sí, En X. 80. En X. sí tiene que ser esa, ¿no? Porque la de Y siempre es cero. No, en este caso no. En este caso, en el problema general de Es proyectil, cero. no es cero. La velocidad inicial no es cero. De Y no es cero. Porque ya le da una velocidad inicial. Existen ambas velocidades. Es como que yo pateo un balón hacia arriba. Va a tener velocidad en X y en Y. Véanlo bien. ¿Tengo velocidad en X en los datos? No. Lo que yo tengo es velocidad inicial. Para saber yo cuál es la velocidad en X y en Y, utilizo algo que se llama vectores. Aquí es donde entran los vectores. Entonces, para saber las velocidades, ¿ok? Velocidades, utilizo vectores. Recuerden siempre, para saber las velocidades utilizo vectores. ¿Por qué? Porque tienen ambas componentes. Va a tener una flechita que va hacia arriba y otra flechita que va hacia la derecha. Ni más ni menos. Entonces, velocidades se calcula con vectores. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Bueno, vamos con la velocidad inicial en X. ¿Cómo sería? ¿Recuerdan la fórmula para calcular vectores? Un vector es como decir, si yo quiero conocer A,
Recuerden que yo puedo poner A Era seno, coseno del ángulo A. Y coseno del ángulo, ¿verdad? A Sí. coseno. A coseno del ángulo era, ¿verdad? Y si Seno del quiero, ángulo. eso es si quiero en X, ¿verdad? Si quiero en X. Siempre que es en X, A coseno. Yo les dije, coseno siempre es X, coseno siempre es X. Y si yo quiero saber la componente en Y, A seno de teta. Ahí está. Siempre en Y, recordando en vectores, siempre en Y, la componente siempre utilizábamos seno, siempre, siempre, siempre. Lo mismo va a ser con las velocidades. Lo mismo va a ser con las velocidades. Vamos a ver entonces. Velocidad en X. ¿Qué colocamos? Va a ser igual a velocidad inicial, ¿ok? 80. Coseno, coseno o seno. 80 coseno de 30. Okay. Pero ahorita primero, sería velocidad inicial, coseno o seno. Coseno. Coseno, siempre en X es coseno. Velocidad inicial por coseno de teta. Eso sería. Vamos a ver, velocidad inicial en X, sustituyamos. Velocidad inicial, lo tengo en los datos. ¿Cuánto es? 80. 80. 30 coseno por coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 30 grados. 30 grados. Entonces, en la calculadora, velocidad inicial en X, me debería dar 80 por coseno de 30. 69.28. Sí. 69.28 metros sobre segundo. ¿Vieron cómo cambió la velocidad? Pregunta, ¿la velocidad era 80? No, ¿verdad? La velocidad no, era 80. Entonces ya encontramos la velocidad en X. Preguntas hasta aquí con lo que acabo de hacer, porque hasta el momento solo utilizamos las fórmulas de los componentes de vectores. Estamos encontrando, recuerden, son en dos direcciones. Entonces va a salir una velocidad en X y una velocidad en Y. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Nada. Ok. Esas son velocidades iniciales, apenas. Velocidades iniciales. Después tenemos que calcular las velocidades finales. ¿Qué más me hace falta? Velocidad inicial en Y. El famoso voy, que le decimos ahí, voy, profe. Tírela pues. ¿Cómo va a ser la fórmula? Velocidad inicial, coseno o seno. Seno del ángulo. Seno del ángulo. Esa es la fórmula. Estamos calculando componentes. 80 seno. Velocidad 30. en Y, 80 seno de, ¿cuántos los grados? 30. 30. Es el mismo ángulo. ¿Sí? El mismo ángulo, solo que cambia la... Da 40. 40. Muy bien. Velocidad inicial en Y es igual a 40 metros por segundo. Pregunta, ¿será que la velocidad inicial en Y era 0? ¿Verdad que no? Ahora existe velocidad en Y. Velocidad inicial existe. Es como caída libre. Cuando dice se lanza un objeto hacia arriba, ahora tiene que existir una velocidad. Ya tenemos ambas velocidades iniciales. Fórmula. Acá tenemos... Pero eso es en todos los problemas. En todos es el mismo procedimiento. O coloco la fórmula para encontrar la distancia. Y los que hacíamos, Ajá. o sea, a partir de ahora siempre va a tener velocidad Y. Sí. Cuando dice se dispara un proyectil, sí, ¿en qué ejercicio voy a aplicar esta estrategia? Voy a aplicar este procedimiento cuando el ejercicio le dé una velocidad inicial, pero no le dice si es en X. Porque generalmente le dice velocidad inicial de 80 metros por segundo horizontal, le dice. Ah, bueno, entonces utilizo la fórmula de la semana pasada, donde la velocidad inicial en Y es 0. Pero aquí en este momento dice, se dispara, le da una velocidad inicial y le da un ángulo. Inmediatamente que le da un ángulo, se dice vectores. Ni más ni menos. Me da un ángulo, vectores.
Entonces tengo una velocidad inicial. ¿Qué hago con esa velocidad inicial? La descompongo en vectores. Aquí está descompuesta en vectores. ¿Listo? Sigamos con el inciso A. Posición en X. ¿Cuál va a ser? ¿Qué tan largo va a llegar? ¿Qué tan largo? Eso es lo que ocupo saber. ¿Qué tan largo va a llegar? Velocidad inicial en X, ¿cuánto es? 80. 69.28 39.28 metros por segundo. ¿Cuánto vale el tiempo? por 6. Por por 6 6 segundos. segundos. Por 6 segundos. ¿Qué hago yo con los segundos? Los cancelo. Los cancelo segundos con segundos. ¿Cuánto salió el resultado? 415.68 415.68. metros. Esa sería qué tan largo va a llegar. Eso es qué tan largo va a llegar ese proyectil en X. ¿Ok? ¿Qué tan alto puede llegar? Bueno, Y. La posición en Y, que eso es lo que me pide el inciso A. Recuerden, X y Y. Para Y, entonces, copio la fórmula. Aquí está. Listos. Ponemos ahí. Esto va al cuadrado, ¿recuerden? Al cuadrado. Muy bien. Para la velocidad en Y, entonces, colocamos aquí. Perdón, la altura en Y. ¿Qué tan alto va a llegar? Recuerden, X es qué tan largo. 40 por 6 más 0.5 por ¿Qué Por tan largo? 9.8 por 6. tiempo al lado. Por 6 al lado. ¡Sa! ¿Qué nivel? Velocidad inicial en Y sería 40 metros por segundo por Por 6 más 6 segundos. 0.5 por 9.8 por 6 a la 2 y eso da 416.4. Hay otro dato que nos hizo falta aquí. Yo les digo, La gravedad. ¿gravedad es positiva o negativa? Es negativa porque va a... Sí. No, porque Y no va para abajo, ¿Para dónde va? No, pero en este Ah, momento. no, pero se dispara, o sea que va hacia arriba. va para arriba. Correcto, correcto. Tiene un ángulo de inclinación. Tiene un ángulo de inclinación, entonces se eleva. Por lo tanto, es negativo. Porque recuerden, si va hacia abajo, es positivo. Pero si va hacia arriba, va en contra de la gravedad. Por lo tanto, es negativo 9.8. ¿Por qué? Porque va en contra de la gravedad. Por eso es negativo 9.8. Entonces, lo lógico aquí en la fórmula, por negativo 9.8. Entonces, aquellas fórmulas era para para cuando va para abajo. Correcto. Sí, Esta generalmente, cuando para arriba. correcto. Siempre en aquello, siempre iba para arriba. Perdón, siempre iba para abajo, porque no había ningún ángulo. Pero en este caso tiene que ir para arriba, porque tiene un ángulo. Si tiene un ángulo, 63.6. vamos a ver qué resultado Daniela da. siempre quita la palabra. Sí, que va a ser igual, 40 por 6. 6 por 4, 24, 240. Ahí está. Metros por segundo. Por segundo. Elimina metros con metro, ¿verdad? Eliminar los segundos. Segundo con segundo. Me quedan metros. Más 0.5. Esto en la calculadora. Todavía no lo puedo resolver. Lo voy a hacer todo paso por paso. 0.5 por negativo 9.8 por... ¿Cuánto es 6 al cuadrado? 36. 36. 36 segundos cuadrados. Esto es negativo 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Hagan la multiplicación. 63.6. Que es igual a 240 metros. Eso queda igual, más lo que todo que está después del más, ¿cuánto queda? Menos 1764. Menos 1764 unidades metros. ¿Por qué queda metros? Porque se elimina segundos cuadrados. Con segundos cuadrados solo me queda la letra de metros. Hagan la resta de eso. ¿Y es igual a cuánto?
Me dictaron un dato mal, creo. 176.4 da la multiplicación. Ahí está. Ya me hacía raro. Qué grande número. Sí, Negativo y da 176. 63.6. Muy bien. El resultado de restar es 63.6. Y no lo podemos hacer así como directo para no perder el Sí, es que yo lo explico así para que, porque se sabe de que no todos entienden así de un solo, ¿verdad? Sino que hay otros que ir paso por paso. Y hay otros que ni con paso por paso, ¿verdad? Pero siempre explico así. Emily. Emilio ahorita está que le agarra fuego el cerebro. Yo ando en la luna, mister. El inciso B sería para calcular. No se preocupe, este solo es el comienzo. Vamos a seguir viendo más. Como dice Emily, yo ando en la luna. ¿Quién la tiene en la luna? Pregunta. Saidi también, ¿verdad? No, mister, yo ando allá por Plutón, ando yo. En Saturno, como dice la canción. Viven. Ay, sí, en Saturno se quedaron los vectores allá. Pero ahora van a decir, en Saturno viven los puntos que nunca obtuvimos. En Plutón anda el cerebro. Y mis puntos. Mister, está bueno, hay que hacer un cover. Ok, velocidades finales. Eso es lo que me pide el inciso B. Determine su posición, ya la determinamos en X y en Y. Determine su velocidad final. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, velocidad en X, la velocidad final. Usted dirá, profe, pero ¿y no lo tiene allá? Recuerde, estas son las fórmulas para velocidades finales, ¿ok? Velocidad en X, ¿a qué es igual? Velocidad inicial en X. Recuerde, ¿qué dijimos de la velocidad horizontal? ¿Cambia o no cambia? No cambia, siempre era la misma. Nunca cambia. Entonces la velocidad en X, 9.28. el que tenemos abajo, ¿cómo se llama? 69.28. Entonces aquí sería 69.28. Mister, no, mister, es que de verdad. Ay, esto es bien difícil. No, es cuestión de práctica. Es la primera vez. No juzgue cuando dice, uy, qué fea la forma de ser este muchacho. Y cuando lo conoce la segunda vez ya dice, hey, me cae muy bien. Nunca juzguemos las cosas por eso. Pero ya va a ver, del mismo estilo lo vamos a hacer siempre y cuando lo haga 2, 3 veces más va a decir, sí, profe, está fácil. Velocidad final en Y. Acá tenemos la fórmula. Es esta de acá. La copiamos. Todo lo tengo ordenadito, miren, todo ordenadito. Estamos utilizando estas dos fórmulas y estas dos fórmulas. Ahí está. Listo. Velocidad final en Y, pues entonces sustituimos. ¿Qué dice aquí? Miren, velocidad final en Y. Velocidad inicial en Y, ¿cuánto vale? 40. 40 metros por segundo. Más la gravedad, positiva o negativa. 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 Coloquemos entonces el signo menos de un solo. Menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que son 6 segundos. Velocidad en Y va a ser igual. Hagamos primero lo que está acá. ¿Okay? Negativo 9.8 por 6. 58.8 menos 58.8. Esto queda igual. Menos 58.8. Este sería metros sobre segundos. ¿Por qué? Porque las letras se eliminan. Segundos con un segundo cuadrado de aquí se eliminan. Solo me quedan metros sobre segundo. El resultado de la velocidad en Y, ¿cuánto es? 18.8. 18.8. Desaceleró entonces. Negativo 18.8. Eso lo daba negativo. Metros al cuadrado y segundos al cuadrado. ¿Ah? Metros al cuadrado. No, es velocidad. No, solo Cuando metros sobre suma, segundos. cuando se suma o resta, solo si son lo mismo metros sobre segundo, como una suma o una resta, solo se copian. Y todas las velocidades quedan en metros sobre segundo. Y usted se dirá, profe, ¿y por qué quedó negativa la velocidad? Ahí tenemos la velocidad en X y la velocidad en Y. ¿Ok? ¿Y ese corazón, Emily? Para usted, mister. No, hombre, sea seria.
Apaguada. Ah, paguada como pega, No, ¿verdad? no, a Luis que siempre le tiro un beso al final de la clase. Ya está preparando el terreno, entonces, Emily, ahí. Ah, bueno. Ey, hombre. Símbolo negativo que dio. Hasta el momento ya llegamos hasta el final, ¿ok? Ya llegamos hasta aquí, hasta el final. Ya llegó. Pero solo el signo negativo de la velocidad es porque el proyectil superó el punto más alto. El punto más alto cuando estaba cayendo. Es decir que muy probablemente por la velocidad que lleva, ¿ok? ¿Por qué da negativo? Porque lo que muy probablemente sucedió es que el proyectil llega y va a caer en el suelo con mucha fuerza. Eso es. Es decir, que va a dejar, muy probablemente va a dejar un hoyo en el suelo. Literal. Muy probablemente puede dejar un hoyo en el suelo. Por eso da negativo. Si da positivo es porque cayó bien. Muy probablemente si este fuese una pelota, va a quedar rebotando, 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 rebotando. Eso, por eso queda negativo. Y eso sería. ¿Preguntas, dudas? Creo que las preguntas y las dudas las vamos a dejar para la segunda clase que tengamos.